golpeado, sangrado y crucificado en una cruz. Así pasó el Salvador sus últimas horas. Aunque atormentado por un dolor insoportable, hizo 7 trascendentes declaraciones, siendo estas las últimas palabras de su ministerio terrenal. Cuando examinamos más detenidamente estas declaraciones finales, Cristo nos muestra que es un Salvador sanador, humano y divino para cada uno de nosotros. Aunque Él mismo necesitaba desesperadamente consuelo, las 3 primeras declaraciones de Jesucristo muestran su compasión y deseo de sanar a los demás. Pronunció la primera declaración mientras los soldados lo crucificaban. El Salvador dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sorprendentemente, con generosidad, suplicó misericordia para aquellos que estaban en el acto mismo de crucificarlo. Jesús nos demuestra con el ejemplo lo que enseñó durante el Sermón del Monte, que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Nos está enseñando que debemos estar dispuestos a conceder perdón y misericordia, incluso cuando no es merecido, solicitado o reconocido. La segunda declaración del Salvador también muestra una tierna compasión por los demás, incluso mientras Él mismo se encuentra sufriendo. Cuando Cristo estaba entre 2 ladrones, uno de ellos se burló de Él diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió, diciendo que ambos estaban recibiendo su merecido. En este momento, el ladrón penitente le suplica al Salvador: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras, pronunciadas por un criminal convicto, son las últimas palabras registradas dirigidas al Salvador antes de su muerte. Su súplica captura una intimidad especial, ya que es la única persona registrada en los evangelios que pide a Cristo que se acuerde de él. Otros podrían perfectamente ver a este ladrón como alguien despreciable o indigno de la redención. Sin embargo, en su respuesta al hombre que colgaba a su lado, Jesús nos muestra lo que realmente piensa de la raza humana. El Salvador hace la segunda declaración diciendo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se imaginan el reencuentro cuando Jesús y este hombre se vieron después de haber muerto? Cristo estaría ministrándole personalmente e instruyéndole ese mismo día. Según Lucas, Jesús comenzó su ministerio público en una sinagoga en Nazaret, afirmando que proclamaría libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Qué apropiado es que terminara su ministerio terrenal proclamando la libertad a alguien físicamente colgado en una cruz y espiritualmente preso por el pecado. Al igual que este ladrón que colgaba al lado de Cristo, nosotros también podemos ser liberados de nuestras propias ataduras y pecados gracias a un Salvador sanador y misericordioso. Cuando Jesús vio que su madre María y el discípulo a quien Cristo amaba estaban mirándolo mientras sufría en la cruz, dijo la tercera declaración: Mujer, he ahí tu hijo. Luego, dirigiendo sus palabras al discípulo amado, que por lo general se piensa que es Juan: He ahí tu madre. Incluso en su mayor agonía, el Salvador se enfoca en las necesidades de su madre, mostrándonos con su ejemplo cómo obedecer el mandamiento que dio: Honra a tu padre y a tu madre. En Juan, el primer milagro que Cristo realizó fue a petición de su madre al convertir el agua en vino. Aquí, una vez más, Cristo atiende con amor sus peticiones, incluso en su momento de mayor necesidad. Nos inspira a mirar a los demás, incluso cuando estamos sufriendo. El Salvador demostró su poder sanador perdonando a los soldados, consolando al ladrón y honrando a su madre. Así como Jesús los encontró donde estaban, también nos encontrará a nosotros donde estemos, incluso a los que cometen graves errores. Nadie está fuera del alcance del amor sanador del Salvador. En las siguientes 2 declaraciones, se nos recuerda que, aunque su Padre era nuestro Dios inmortal, Jesús nació de una mujer mortal. En la agonía de la cruz, nos muestra su humanidad a través de su sufrimiento.
Cuando Cristo experimenta los estragos de la convulsión debido a la pérdida de sangre, con los labios resecos y arrugados, exclama su cuarta declaración: «Tengo sed». Durante su ministerio, Cristo dijo a la mujer samaritana en el pozo: «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna». Qué testimonio tan poderoso el que realmente soporte todos nuestros dolores como nuestro Salvador. Cristo sintió sed para que pudiéramos beber el agua fresca y saciante que Él mismo tan desesperadamente necesitaba. Como el agua viva, nos da fortaleza en nuestros propios desafíos. A medida que se acercaba el momento de su muerte, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», haciendo su quinta declaración. En su momento de mayor angustia, Cristo fue abandonado para cargar con todo el peso de los pecados del mundo sin la ayuda de su Padre. Durante su ministerio, se dirigió a los que lo amaban: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Incluso en sus últimas y dolorosas horas, trató de perdonar, consolar y honrar a los que le rodeaban. Y ahora es Él quien necesita consuelo, pues incluso su Padre permitió que sufriera estos dolores estando solo. En esta declaración vemos más plenamente a un Salvador humano que está sufriendo. En nuestro dolor podemos conectarnos con Cristo, porque sabe perfectamente cómo sanar nuestro dolor. A medida que se acerca el final de la vida del Salvador, nos volvemos más conscientes de su divinidad en sus dos últimas declaraciones. A pesar del intenso sufrimiento como Hijo de Dios, conservó su poder sobre todas las cosas y completó su sacrificio expiatorio. En medio de una gran agonía, Cristo hace su sexta declaración: «Consumado es». Al principio de su ministerio, Jesús enseñó que su propósito era hacer la voluntad del que lo envió y terminar su obra. A pesar de que la tierra y el infierno se aliaron contra él, sediento, desamparado y con dolor agonizante, Cristo ciertamente ha completado la obra que su Padre le había enviado a realizar. Podemos confiar en que, incluso cuando nuestra vida está fuera de orden, Cristo tiene todo el control. Él siempre está al mando. Finalmente, momentos antes de que Jesús terminara su ministerio terrenal, exclamó: «Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu». Tal vez la palabra clave en esta séptima y última declaración sea el sujeto implícito yo, indicando el albedrío personal del Salvador, que voluntariamente dio su vida. Observe también que el Salvador se dirige en intimidad a Dios como Padre. En el Evangelio de Lucas, las primeras palabras registradas de Cristo a su corta edad de solo 12 años son cuando les pregunta a María y a José: ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y ahora, el testimonio de María proporciona la desgarradora respuesta. Él había terminado la obra que su Padre le había enviado a hacer. Cristo se entregó completamente a Dios. ¿Nosotros hacemos lo mismo? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea completamente reemplazada por la voluntad del Padre? Reflexionando sobre estas 7 declaraciones que Jesús dijo estando en la cruz, vemos a Cristo como un Salvador sanador que concede misericordia y consuelo incluso en su propia agonía. Como un Salvador humano que puede relacionarse con nuestra angustia y nuestro sufrimiento. Es un Salvador divino capaz de ayudarnos en cualquier circunstancia porque es todopoderoso. En estas 7 declaraciones simples pero conmovedoras, hechas en los momentos finales de Cristo cuando más sufría, vemos que Jesucristo es el Mesías que ha venido a salvarnos a todos.